Bueno, pues nada, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con la formación del día. Buenos días, yo soy Rubén, soy socio de la Asociación de Guías de Turismo de Galicia y soy quien va a moderar y presentar en el día de hoy esta formación que tenemos en Enoturismo. Tenemos con nosotros a los dos ponentes, por una parte a Manuel Ruzo de Art Natura y por otra parte a Luis Padín de Padín Wines. Bueno, yo la presentación iba a decir que son emprendedores, pero esto se quedaría pequeño porque ya hace más de 20 años que los dos emprendieron en sus respectivas tareas. Manuel Ruzo, guía de turismo y gerente de Art Natura Galicia, una de las agencias de receptivo más veteranas que tenemos en el panorama. Y lo mismo decir de Luis. Bueno, el currículum de Luis se me queda un poco grande para la introducción, pero bueno, se dedica al enoturismo, entre otras cosas, pero bueno, es sumiller, tiene publicaciones sobre vino, tiene publicaciones incluso sobre patrimonio que hay en torno al vídeo, pero como no os quiero tampoco extender ni robar mucho tiempo, ellos también harán una breve recensión antes de empezar. Entonces, como ya estamos entrando y hemos pasado el umbral de los 70, vamos a comenzar entonces esta jornada de formación en enoturismo. La primera persona que va a hablar hoy es Manuel Ruzo, como os he dicho, guía turístico y gerente de una agencia de viajes, y nos hará la primera presentación. Las preguntas, por favor, las escribís en el chat en mayúsculas. La segunda después la hará Luis, el mismo procedimiento con las preguntas, y al final haremos un breve coloquio o una breve disertación sobre las cosas que queden pendientes. Así que, sin más dilación, comenzamos con la charla. Manuel, cuando quieras, puedes compartir la presentación y empezamos. Muy bien, pues buenos días a todos. Me gustaría teneros delante porque, bueno, para mí este es un formato completamente nuevo y sabéis que estas cosas de la comunicación tienen bastante que ver con relaciones, con sensaciones, y no es esta la manera a la que yo estoy acostumbrado a comunicar, así que pedir disculpas de antemano si algo de lo que comentamos o algún aspecto de la charla pues no es lo suficientemente profesional. No me hubiera atrevido a hacer esta webinar si no hubiese contado pues, con la colaboración de Luis. Mi trabajo y mi profesión fundamentalmente, como sabéis casi todos, es la de guía de turismo. Este es un campo que nos acerca a muchos otros campos y entre ellos pues el que nos atañe hoy, que es el de la viticultura, el del turismo, el del enoturismo. Pero es muy difícil profundizar en todo, es muy difícil convertirse en un experto en todo. Entonces, desde hace muchos años pues ya me he dado cuenta de que lo fundamental es tener buenos contactos, si es posible buenos amigos también, y que con esos contactos y con esos amigos uno puede llegar a un conocimiento y a una profundización en sectores que de otro modo sería totalmente imposible, ¿no? Nosotros en Art Natura realmente nunca hemos perdido lo que fue el rumbo. En el nacimiento de la empresa fue una derivación de nuestra profesión real, que es la de guía de turismo, la de acompañar a gente, y eso sigue siendo fundamentalmente lo que hacemos. Con el paso de los años, pues van apareciendo pues, peticiones, fórmulas, y una de ellas pues, es la que tiene que ver con la viticultura, con el turismo de enología, al que hemos ido llegando muy poquito a poco, con pasos muy pequeños y que estamos todavía aprendiendo. Entonces, pues bueno, espero que la charla de hoy nos ayude a conocer o a saber o a entender un poquito más este mundo. Y, por supuesto, pues la ayuda de Luis, que estará en la segunda parte de esta webinar, pues es fundamental porque él es la persona que tiene el conocimiento técnico, profesional, profundo de todo este mundo. Vamos entonces a comenzar. Entonces, vamos a ir pasando una serie de, bueno, pues de diapositivas, si es que lo consigo, porque estoy en el Ayuntamiento de Santiago, pero aquí digamos que la conexión es entre mala y muy mala. Vamos entonces, enoturismo. Primera, un concepto amplio. Aquí pongo que ir a visitar una bodega y comer en la zona está muy bien, pero que es una versión muy limitada del enoturismo. No sé cuál es la experiencia que vosotros tenéis en este campo, pero a mí concretamente me ha sucedido muchas veces
que acompañamos a gente, normalmente grupos pequeños, familiares, donde estás con ellos 2, 3, 4 días o 5 días y prácticamente lo único que hacemos es visitar bodegas una tras otra, a veces en horarios incluso intempestivos, a veces se convierte en una actividad muy repetitiva. Y no digo que visitar una bodega no esté bien, está muy bien, ir a un restaurante está muy bien y catar vinos está muy bien. Pero para mí el enoturismo es un concepto mucho más amplio que el que aquí, que el que muchas veces realizamos, ¿no? Entonces, en esta webinar se va a tratar de profundizar un poquito más en esta cuestión. Es quizás el recurso más fácil, a lo mejor también cuando nos pasan estos programas, el motivo es que el cliente en origen manifestó su interés por el mundo del vino y para la empresa que está escuchando a ese cliente, la parte que le resulta más sencilla buscar, contratar, es la que tiene que ver precisamente con la visita a las bodegas. Sin embargo, al final nos quedamos muy en la superficie, nos quedamos en un producto que acaba siendo, en cierto modo, demasiado simple, cuando podría ser mucho más complejo y mucho más interesante. ¿Qué es el enoturismo, no? Bueno, pues aquí después Luis me imagino que dará su propia versión de esto, pero buscando un poquito el término, resulta que todavía no está recogido en el diccionario de la Real Academia Española. Hay una propuesta, ¿no? Ayer precisamente entré en el diccionario online para ver si esto había cambiado desde que se publicó esta reseña, pero no, o sea, para la RAE todavía el término no existe, aunque para nosotros sí, o sea, como usuarios, como personas, como guías, como profesionales, creo que todo el mundo entiende, o al menos se acerca a entender lo que es el enoturismo. La propuesta fue pues, que el enoturismo debía ser definido como una modalidad de turismo basada en desplazamientos a entornos vinícolas con el propósito de conocer, disfrutar y compartir experiencias en torno a la cultura del vino. Bueno, eso es un resumen de algo bastante amplio, me parece que es una aproximación bastante buena, ¿no? Aquí alguien dijo que más que conocer el vino hay que conocer a través del vino, ¿no? Hacer una pernocta, el disfrutar del entorno, el conocer todos los recursos que están en la zona, pues eso forma parte del enoturismo. Una vez que tú estás en él y que conoces el vino, que conoces las variedades, que conoces a la gente que participa en ese trabajo, pues te va a permitir que con ese conocimiento cada vez más y más y más, vas dándole más valor, vas dándole más aprecio y vas dándole hasta más amor a algo que en principio es un poco el recurso, ¿no? el camino para llegar a muchas otras cosas. A cada uno nos gusta un aspecto distinto de la cultura más que otro, ¿no? A mí, por ejemplo, en el mundo del vino, quizá lo que más impacto me causó, por ejemplo, es la parte que tiene que ver con la gente involucrada en el trabajo. O sea, cuando conoces a viticultores de verdad, a viticultores que hacen cosas con una pasión, con una energía, con una fuerza y con una ilusión increíble, te das cuenta de que hay ahí un valor detrás de ese producto que tú a veces bebes sin entender muy bien de qué va todo eso, que puede llegar a tocarte muy profundamente. Te das cuenta de cómo esa gente ha recuperado espacios, ha recuperado paisajes, ha permitido que lugares que antes pues, estaban abandonados, donde se habían perdido las trazas de la historia, de la gente, de las tradiciones, pues están volviendo a la vida. Y que además esa gente pues, está yendo a otros países donde están siendo tremendamente respetados, donde se convierten en embajadores de una zona que en el extranjero y lejos de aquí era hasta ese momento totalmente desconocida. O sea, aquí obviamente un español, todo el mundo sabe dónde está Galicia, pero alguien que está a 5.000 kilómetros de distancia, la palabra Galicia a lo mejor no le suena tanto. Y sin embargo, pues cuando prueba un vino en donde sea, Canadá, por decir un ejemplo, en este caso real, ¿no? Un señor que allí se tomó una copa de Godello y aquel vino le impactó tanto que fue descubriendo la región a través de ese vino y se vino con su mujer, que la pobrecita no le gustaba el vino.
y se quedó aburridísima de visitar bodegas, menos mal que después le metimos alguna actividad para ella, pero la anécdota viene a cuento de que esa copa de vino, ese trago de vino, ese godello que tomó ese señor allí, fue el origen de un viaje de una semana a Galicia. Y él se lo transmitió a sus amigos. Bueno, pues es la capacidad que a veces tiene el vino. Para alguna gente, a veces he escuchado el comentario de que es un mundo en el que, no sé, hay a veces actitudes un poco presuntuosas, de gente que se las da de muy conocedor. Bueno, pues posiblemente sí, pero podéis creerme que hay también mucha otra gente que conoce mucho y muy bien el tema y que ese conocimiento, que es a lo que viene este comentario que estamos haciendo, es lo que le ha permitido disfrutar de ese vino y de todo lo que acompaña el vino. Vamos a ir siguiendo, que después se puede hablar más de estas cosas. Bueno, aquí hay otra definición oficial, entre comillas, del enoturismo, ¿no? En el año 2005, la organización Vintur, ¿no?, que es una organización vinculada a la Unión Europea, que trata de regular, ordenar y dar directrices en el mundo del vino, ofrece la primera definición y la establece como el producto consistente en la integración bajo el mismo concepto temático de los recursos y servicios turísticos de interés existentes y potenciales en una zona vitivinícola. Muy bien también. Menos mal que lo tengo escrito porque para memorizarlo ya no me da la cabeza. Pero eso nos lleva a pensar en lo que es una zona vitivinícola. ¿Qué es una zona vitivinícola? Bueno, pues Vintur entiende que hay 8 condiciones que tienen que ver con la responsabilidad, con la información, con la tutela, con la gestión, con la cultura, con el cuidado, con la organización y con la cooperación. Todos aspectos tremendamente positivos. Positivos para el vino y para el área, sobre todo. La Carta Europea del Enoturismo indica estos 8 aspectos. Responsabilidad, pues en relación al territorio y a la explotación. La gestión, obviamente. El cuidado, bueno, pues las vides están en tierra, la tierra está en la naturaleza y hay que tener cuidado de no perjudicar otras especies vegetales, animales, no perjudicar el ecosistema, en resumen. La tutela. Los ecosistemas vitivinícolas son vulnerables por motivos inmobiliarios y especulativos. Ahí obviamente esto va a depender del área donde se encuentren estos ecosistemas vitivinícolas. No todos tienen presión urbanística. Lógicamente nos pueden venir a la cabeza muchas áreas cercanas a nosotros donde más bien el problema es la falta de demanda de suelo, ¿no? O sea, nadie vive allí. Y quizás aquí el motivo, o sea, esa tutela puede ir por el caso contrario, pues a la gente que va a trabajar a esas vides que al final acaben viviendo en esos lugares donde ellos están trabajando. Hace unos días leí un artículo donde ponían como ejemplo, por ejemplo, a Doade, ¿no?, diciendo que aquella aldea pues, que volvió a la vida. Pues en cierto modo sí. O sea, Doade, Fernando de Algueira, comentaba que bueno, él llegó allí por una cuestión familiar, por haberse casado y porque bueno, pues ahí encontraron las tierras donde decidieron trabajar y consiguieron resucitar, ¿no?, un pequeño núcleo donde no había absolutamente nada. Un pequeño núcleo y bueno, y los que conocéis la zona y conocéis la bodega, que es una de las bodegas más conocidas de la Ribeira Sacra, no solamente eso, sino la recuperación de trabajos, de tradiciones, los señores que le hacen los muros para aguantar las vides, el paisaje que estaba totalmente destrozado, olvidado, acabado y que ellos han puesto en valor, han recuperado a lo largo de décadas, ¿no? Entonces esto es algo que no hay dinero que lo pague. Esto es una cuestión que haces por pasión, porque si lo planteas desde una perspectiva exclusivamente económica, creo que el riesgo que puede venirte a la cabeza, que puedes tener, el tiempo que vas a necesitar para conseguir consolidar ese proyecto, pues es increíble, ¿no? Entonces quizás ahora también sea el momento de apoyar a toda esta gente que en este contexto en el que estamos todos metidos por culpa de lo que nos está cayendo encima, pues ven peligrar el trabajo de muchísimas décadas, ¿no? Haciendo mención a esta persona, pues Algueira ha ampliado todas sus instalaciones, está, digamos, siempre fueron súper profesionales en la cuestión de las catas de su propia organización, pero dieron un paso más allá y si ya estaban muy bien, ahora
dieron más amplitud a sus instalaciones y esto que les ha caído encima es una preocupación increíble. Entonces, bueno, pues, como no estamos, digamos, subvencionados por nadie, pues podemos, creo yo, hacer mención de personas en concreto, ¿por qué no? Y como él, muchos otros que seguramente conocéis. Bueno, ¿qué más aspectos? Pues la organización, pues hay asociaciones, hay rutas, hay entidades que participan en todo esto, ¿vale? Está muy bien. La cooperación entre zonas vitivinícolas, uno solo pues llega a menos que con otros. Entonces, pues el cooperar, el aprender unos de otros, el coordinarnos, pues siempre va a resultar positivo. La información, intercambio de datos, conocimiento, es un poco redundante a lo mejor, todo está entrelazado. La cultura, pues la cultura de entenderse en términos ecológicos, en términos sociales también, pues la parte humana y la parte que tiene que ver con el medio ambiente, donde todos creo que ya somos cada vez más sensibles y donde nos damos cuenta de que hay que ser sustentables. O sea, no nos queda más remedio, además, aunque no sea una cuestión de vocación. Desde hace ya mucho tiempo nos damos cuenta de que ecología y economía también van de la mano y para nuestros hijos y para futuras generaciones pues no nos va a quedar más remedio que trabajar en esa línea. Vale. ¿Buen momento para el enoturismo? Pues yo creo que sí. Yo creo que es un buen momento para el enoturismo a pesar de los pesares. Lógicamente, aquí cada uno tenemos nuestra propia opinión del asunto. El enoturismo, como turismo que es, está en un momento complicado por la crisis, pero tiene la oportunidad al mismo tiempo de que el pensamiento llegue a la cabeza de futuros o posibles usuarios de enoturismo que a lo mejor en una circunstancia normal pues no se lo plantearían porque tendrían pues otras ofertas o porque seguirían las rutinas de lo que fueron otros años pasados, otras temporadas pasadas. En este momento pues hay gente que afortunadamente sigue teniendo posibilidad de viajar y que a lo mejor se está planteando nuevas formas de viajar. Y desde luego esta creo que es una de esas propuestas que encaja con la filosofía de este momento. ¿Por qué? Pues porque son destinos poco o nada masificados, eso por un lado. Entonces, después de la cuarentena, después de estar encerrados, teniendo en cuenta de que hay una gran parte de la sociedad española que vive en ciudades, que esa parte que vive en ciudades, no, pero bueno, sobre todo el público urbanita, ¿no?, que ha quedado en estado de shock después de estar entre cuatro paredes durante tanto tiempo, creo que lo que va a buscar, y muchos de ellos lo que necesitan, no es el sentirse arropados por millones de personas alrededor, por miles de personas, o sentarse en una cafetería abarrotada de gente, saludando al vecino del quinto evento del año y también en el mes de vacaciones cuando se va de viaje, de relax, ¿no? Yo creo que lo que va a buscar va a ser espacios abiertos, va a ser tener sensaciones de libertad, y muchos de estos destinos de enoturismo pues están en lugares así, en lugares que inspiran este tipo de sensaciones. En este momento, más que en ningún otro. En otros momentos también, porque todos tenemos filias y fobias y esto no es algo nuevo, lógicamente. Igual que no es nuevo hacer senderismo, igual que no es nuevo hacer otras cosas, pero a lo mejor para gente que antes no se lo planteó, este puede ser el momento en el que el cuerpo y la mente le pida eso. Son enclaves naturales y espacios abiertos en el medio rural. Viene a colación de lo mismo. O sea, la vuelta a lo mejor a los orígenes incluso, ¿no? Vuelta a los orígenes, no sé si os ha pasado, pero a mí, acompañando a gente en el Camino de Santiago, que lo hacemos todos muchas veces o algunas veces, ¿no?, acompañando a grupitos, esta gente que ha salido de ciudades donde ya hace siglos que no hay olor a esa naturaleza, que no hay esa sensación de silencio, esa capacidad de abstracción, ¿no?, que siempre te da el campo y el mundo rural, pues te hace el comentario de que el tercer día que se siente y que está recuperando sensaciones que había olvidado desde que era niña, desde que estaba en la granja de Dakota del Norte, por decir algo, ¿no? Entonces, esos valores que acompañan a estas zonas vitivinícolas son valores que tienen que ver con esa parte sensorial del viaje,
donde despiertan emociones que a través del contacto con todos esos espacios, pues, bueno, pues uno puede conseguir disfrutar y alcanzar un concepto que para mí es la esencia de lo que es el verdadero lujo, ¿no? O sea, el verdadero lujo es que algo consiga emocionarte de verdad. Para mí el lujo no es una carta de 17 almohadas distintas en un hotel de 7 estrellas, de una torre de cualquier país de estos megamillonarios. O sea, es el ser capaz realmente de que algo trascienda lo que es el mero disfrute, digamos, visual o de postureo y se convierta en una experiencia mucho más redonda. Acariciar a un buey como este, por ejemplo, pues aunque sea para la foto, ahí tenemos a mi amigo Iñaki del País Vasco, que también es una persona que le gusta mucho el mundo del vino, pues bueno, pues oye, estás ahí en esa granja, que son por cierto los bueyes de los chicos del restaurante España, que no sé si lo conocéis, tú seguro que sí, Luis, allí cerquita de Portomarín. Entonces llegar allí a esa granja, caminar con los bueyes, darle de comer a los bueyes, no sé, el espacio, lo ves el medio ambiente, pues es una experiencia muy bonita. O cruzarte con las marcas en el camino, sin más. Y muchas otras cosas. Claro, estamos simplificando porque es muy complicado a veces el transformar en un discurso, digamos, plano, llano y fácil, pues a lo mejor pensamientos o sensaciones un poquito más complejas, pero espero que todos entendáis por dónde va la jugada. Es un turismo armonioso con la naturaleza per se. No vas a ir a hacer enoturismo, no vas a ir a conocer viñedos, a conocer gente, para ser agresivo con esos espacios. O sea, no, o sea, son actividades relajadas, tranquilas, armoniosas, porque es eso lo que vas a buscar y es eso lo que tú quieres respetar también. Y es a lo que le das valor, porque volvemos a lo de antes, cuanto más entiendes ese mundo, cuanto más conoces ese mundo, más lo aprecias, más lo disfrutas, más te gusta y más te solidarizas también con ese aspecto. Es un turismo sostenible y poco o nada invasivo. Yo al menos las experiencias que he tenido con público que vino aquí a disfrutar pues eso, del mundo del vino y del mundo del enoturismo y de las zonas vitivinícolas, gente maravillosa, gente muy viajada, gente acostumbrada a este tipo de experiencias, gente que disfrutaba de las cosas grandes pequeñas o pequeñas grandes, ¿no? Cosas que a lo mejor pues, no impactan por su espectacularidad visual, pero que después, no sé, tienen una capacidad evocadora superior a lo mejor a la típica postal turística que ya está manida y repetida. Es un turismo con potencial de crecimiento, básicamente porque hay muchas cosas todavía por hacer y bueno, y para nosotros por aprender, porque al final todo va de la mano. O sea, para que esto crezca, nosotros tenemos que formarnos. Para que esto crezca, nosotros tenemos que entenderlo también para asesorar a las empresas que nos piden servicios. Al final es toda una cadena. Sabemos que la gente de las agencias de viajes o de los turoperadores en ocasiones pues, no tienen capacidad o tiempo para dedicarse a profundizar en este mundo, igual que en muchos otros. Pero si nosotros somos capaces de transmitir cuáles pueden ser los valores de crear este tipo de rutas y el disfrute que pueden provocar en sus clientes, clientes que posiblemente si les gusta ya vayan a ser clientes fieles, porque no es un público tampoco que sea tan gigantesco, ni hay tantas cientos de empresas de no turismo que lo hagan súper bien aquí, pues es una oportunidad de trabajo. Aparte que, de ese modo también, ponemos en valor zonas de interés para Galicia, de gran interés en Galicia y que todavía son desconocidas para una parte enorme del público. Estoy seguro que en vuestro círculo de amistades sois los primeros donde pues, le habláis a amigos vuestros de zonas que conocéis, que por igual pues, nuestra profesión, nosotros ya las hemos visto varias veces. Para ellos son totalmente desconocidas, no las conocen, y si ya eso pasa con gallegos, que no va a pasar por aquí. O sea, yo con mi hermana, que vive fuera, pero se pasó viviendo aquí hasta los 20 y muchos años y viene todos los años, en las navidades pasadas fuimos de excursión a algunos lugares
y para ella aquello decía, es que esto es como otro país, o sea, y efectivamente, o sea, es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados, pero donde hay una variedad que es impresionante, y dentro de todas las áreas vitivinícolas, pues todos sabemos que esto es cierto también. Entonces, pues un crecimiento que viene siendo sostenido en los últimos años, hablaba en el 2016, 2017, por ahí, andaba sobre un 20% en España de crecimiento anual, ¿no? Ahora no sé si se ha frenado o no, pero bueno, que estaba creciendo constantemente. Después tenemos el público extranjero que esperemos que algún día vuelva. Pues de todos los turistas españoles que llegan aquí, pues solo el 2% venía a participar de experiencias de enoturismo. O sea que hay mucho público para convencer de este tipo de actividades. Y después también importante que para beber vino hay que quitarse la mascarilla, lo cual pues no deja de ser también una cosa interesante porque estamos hasta el gorro ya de estar ahí enfundados. Bueno, la tontería de la webinar. Patrimonio. El patrimonio acompaña al enoturismo y el enoturismo acompaña el patrimonio y el patrimonio surge de la viticultura, está todo enlazado. Aquí tenemos una fotografía que usé, Luis, de las que me pasaste, pues que refleja este concepto, ¿no? Un patrimonio que tiene varias caras, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio histórico, de un patrimonio que puede ser el viñedo, las formas de plantación, las variedades autóctonas. En todo esto después se va a profundizar más dichos, aperos, cuevas, lagares, patrimonio histórico, cultural, natural, monumental, santuarios, ferias, fiestas, puentes, caminos, parques, museos, festivales de música, a Festa do Butelo y 50 cosas que tienen que ver con el mundo del enoturismo y el mundo de la viticultura. Actividades asociadas al enoturismo. Pues, lógicamente visitas al patrimonio que surge del vino. Aquí hacemos un guiño a nuestras compañeras de la asociación, Bea, por ejemplo, que forma parte de este proyecto maravilloso, que es Máis que Románico. Bueno, pues la Ribeira Sacra es románico, es viticultura, y las dos cosas van de la mano, y es paisaje, y es muchísimas otras cosas más. Senderismo, bicicleta, bueno, pues lo mismo, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando del aire libre. A mí hacer rutas de bicicleta por una pista entre árboles en un bosque, está muy bien, está muy bien. Los árboles te dan sombra, entonces pues vale. Pero cuando te pillas una semana de hacer bicicleta por pistas entre bosques, al final se vuelve muy monótono todo, ¿no? O sea, árboles a la derecha, árboles a la izquierda. De vez en cuando un pequeño claro, donde divisas en lontananza, pues alguna vista así de montañas, que es donde aprovechas para bajarte la bicicleta y sacar la foto. Y dice bicicleta, dice senderismo. En estas zonas donde hay historia de viticultura desde hace muchísimo tiempo, esa antropización, es así, Luis, del paisaje, esa humanización del paisaje, que es una constante en Galicia, porque sabemos que espacios salvajes en nuestro territorio hay muy pocos, por no decir prácticamente ninguno, poquísimos. O sea, Galicia es una zona profundísimamente transformada por el hombre, en un paisaje de dispersión brutal, donde estás en cada esquina encontrándote con trazas de una historia que ha quedado grabada pues, en los surcos, en las terrazas, o sea, cuántas millones de horas de trabajo han hecho falta para conseguir que lo que vemos en 2 kilómetros de recorrido se haya creado de ese modo. Bueno, pues todo esto, lógicamente, ayuda a que actividades complementarias o que van, digamos, te vas a pasar todo el tiempo hablando del vino, el día da para mucho, y más en Galicia y más en esta época del año. Pues todo eso también es complementario de ese mundo, y ese paisaje no existiría sin la viticultura, y tampoco tendría mucho sentido estar en un paisaje así, realizando senderismo y bicicleta, sin participar en cierto modo de esa cultura. ¿De qué te sirve hacer esos kilómetros de bici y ver a un lado y a otro estos maravillosos paisajes sin entenderlos mínimamente? O sea, todo tiene que ver con lo mismo. La cocina, pues bueno, ahí está la cocina, seguro que la conocéis más de uno. Si tenemos una actividad donde hay gente de edades diferentes,
que están participando en una actividad de cocina dirigida, pues eso es en la Quinta de San Amaro, entonces con Rocío, pues venga, vamos ahí a hacer algo de comer, porque ya habíamos estado visitando viñedos, ¿no? Pues este era un grupo muy interesante, por ejemplo, que vinieron aquí precisamente porque era aquí, o sea, los tipos venían en un yate de 50 metros de eslora que no cabía en ningún puerto deportivo, cupo en el de Coruña y poco más, ¿no? Con varias chicas adolescentes, con sus padres, con sus abuelos, en el mes de marzo. Digo yo, ¿qué pinta aquí este yate en el mes de marzo? Digo, encima de la costa gallega, que tampoco es la zona más fácilmente navegable en esa época para un turismo de placer. Y el encargado, que era el propietario del grupo, me dijo que había venido a Galicia precisamente porque era Galicia y porque aquí no se iba a encontrar lo que se encontraba en Monte Carlo o en Niza, que ya estaba hasta la coronilla de todo eso, que era un postureo y que ya no le resultaba satisfactorio. Y que eligió Galicia precisamente por sus vinos, por sus paisajes, por su gastronomía y por su autenticidad. Entonces, pues bueno, vino, senderismo, bicicleta, cocina, todo tiene que ver. Catas, ¿no? Por supuesto. Si hablamos de no turismo, claro que sí, las catas están muy bien. A mí me gusta este tipo de catas, por ejemplo. Este chico, que es enólogo en Algueira, ¿no? Tenía una manera de explicar las cosas que es fantástica, igual que Fernando, igual que muchos otros, ¿no? O sea, está bien lo de describir los aromas, todas estas cuestiones técnicas, ¿no? Pero a veces te encuentras con gente, y este chico era uno de ellos, donde aparecen esos guiños casi cunqueiranos, ¿no? Por decirlo de algún modo, donde hay una literatura detrás de las descripciones que hacen que todo cobre mucho más sentido. Entonces, y que lo disfrutes mucho más. Porque ya no se trata de que te sientas más experto o menos experto cuando te dicen que hay aromas de vainilla y tú dices, pues no dices nada, ¿no? Pero piensas, pues yo no se lo pillo y tal, ¿no? Entonces no, te quedas así como un poco, no estoy al nivel, quizás no sé, no, pero hay muchas formas de catar, ¿no? Entonces, obviamente, la parte técnica es muy importante, pero también la parte, digamos, sensorial, la parte de vocación, la parte poética del asunto, ¿no? Que suena un poquito abstracto, pero que creedme, cuando se hace bien, da unos resultados maravillosos. O sea, yo, por ejemplo, hasta que estuve con esta gente, pues admito mi ignorancia, no tenía ni idea de la cantidad de olores que se pueden sacar de una piedra, ¿no? Entonces, aquí te explican, pues, el por qué. Cuando te dices, el vino es mineral, vale, muy bien, es mineral, pues será mineral. ¿Y eso cómo se entiende mineral? Y a ver, pues mineral, pues porque eso se transmite a través de la cepa al vino, porque las piedras, ¿no?, transmiten muchas cosas, transmiten temperatura, transmiten textura, transmiten mineral. Huele la piedra, pues cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no es una abstracción, no es teoría, es realidad. Camelias y jardines, este lo ponemos aquí, pues bueno, pues ¿por qué? Este sí es un producto que todos hemos vinculado, ¿no? En la zona de Rías Baixas, cuenta con muchos, bueno, Rías Baixas y otras, jardines impresionantes, camelias, que combinan perfectamente con el mundo del vino. Agua dulce, pues sí, efectivamente. Ahí está Dori, no sé, ex compañera de algunos de nosotros en turismo, que nos condujo por el río, así en petit comité, maravilloso. Catamos ahí un par de vinos, pues muy bien. Agua salada, lo mismo, pues con los compañeros de Amare Turismo Náutico, por la ría de Arosa, el Albariño sabe mejor, rodeado de agua. Rutas del vino en Galicia. Bueno, pues hay unas rutas del vino de la eurorregión Galicia Norte de Portugal. Es un área geográfica de intervención correspondiente con ayuntamientos que están incluidos en las 5 denominaciones de origen: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey, Valdeorras y los de Deo, Viños Verdes en el norte de Portugal, ¿no? Las 5. Participan Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Tour Galicia, bueno, Turismo de Galicia, Concello de Ribadavia y la Comisión de Viticultura de la Región dos Viños Verdes. Entre ellas, pues, por hacer una mención, porque realmente el tema da para muchísimo, entonces no se trata de hacer aquí una descripción de todo lo que tienen todas las zonas, ni mucho menos.
pero sí al menos pues, bueno, una pequeña mención de cada una de las zonas. Pues o Ribeiro tiene patrimonio, pero tiene patrimonio para aburrir, o sea, no te cansarías de conocer todo y nunca acabas de conocerlo todo. Rivadavia, San Clodio, Leiro, San Xés de Francelos, o Museo do Viño, etcétera, etcétera, etcétera. Hay proyectos en marcha, ¿no? Hay un proyecto que tienen allí que es o Camiño do Viño, el vino que venía a Santiago de Compostela y que en una serie de etapas coincidía con el Camiño Miñoto Ribeiro, que es un camino de Santiago. Aquí tenemos un mapita que extraje de una fotografía del turismo de Rivadavia, que tienen un perfil en Facebook que es súper interesante, donde hay un montón de artículos de historia, de lengua, de un montón de cosas que bueno, pueden abrirnos la mente a muchos, incluyéndome a mí mismo. Muchos aspectos que a veces se nos pasan desapercibidos y bueno, están ahí a piñón con el desarrollo de esa ruta, de ese Camiño do Viño, ¿no? Y también con el camino Miñoto Ribeiro. Bueno, hay servicios, obviamente, ¿no? En esta zona pues hay servicios hoteleros, es una denominación de origen que cuenta con una fortaleza importante, que es todo el tema de las instalaciones termales, o sea, pocas zonas de España cuentan con tanto establecimiento termal, tantas termas, ¿no? Como es la zona de los Ribeiros. Restauración, restaurantes buenos o muy buenos. Es necesario tener servicios. Malamente puedes tener enoturismo si no tienes lugares donde te puedas alojar o donde puedas comer dignamente, ¿no? Ribeira Sacra, quizás de las zonas, digamos, que están en boca de más gente cada vez más y más y más, ¿no? Esta es una de ellas. O sea, su patrimonio, su gastronomía, el paisaje espectacular, servicios, las casas de turismo rural, restaurantes, algunos increíbles, ¿no? O sea, llegar a una zona como la Ribeira Sacra y alojarte pues, en esas casas fantásticas que tienen de turismo rural y comer en restaurantes que no desmerecen nada a ningún restaurante de una gran ciudad, quizás estén a un nivel todavía superior, pues por mencionar alguno, el Faragulla en Chantada, o sea, sabes, que al mismo tiempo contribuyen a la dinamización de los negocios locales, porque si ese restaurante pone en valor el queso de la zona, ese queso acaba siendo más conocido, en fin, todo al final, una cosa está unida y está en un buen momento, la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, etcétera. Esto sabéis tanto más que yo de todas estas zonas. Monterrey es la denominación de origen más pequeña, pero eso, bueno, pues puede ser también una oportunidad, ¿no? Tiene mucha historia, tiene mucho patrimonio, quizás tenga menos servicios a nivel de restaurantes y de alojamiento, pero cuenta con la ventaja de que está muy próximo a Portugal. Entonces, esta eurocidad de Berín y Chávez, pues le da también oportunidad para la creación de turismos donde se vinculen, de servicios o de itinerarios, donde se vinculen ambas zonas, ¿no? Tenemos a Valdeorras, ¿no? Historia, patrimonio, naturaleza, pues ahí el Santuario de las Ermidas, ¿no? La Vía Nova, está al lado del Bierzo, que son nuestros primos hermanos, está al lado de Portugal, que son nuestros primos hermanos. Entonces es una zona que no está tan explotada, no sé por qué ha salido estas rayas aquí, pero es también importantísima. Y después tenemos en Rías Baixas, pues bueno, lógicamente Rías Baixas, pues es Rías Baixas. El mar tira, por supuesto, ayuda mucho a vender productos. Rías Baixas tiene una ubicación en ese sentido pues que le favorece muchas cosas. Tiene muchísimos recursos turísticos, tiene muchos servicios complementarios, ofertas, se conoce la marca muy bien. No sé qué está pasando aquí. ¿Estáis viendo rayas en la pantalla? Con tu ratón, es tu ratón. ¿Es mi ratón? Sí. Vaya, pues estamos bien. Y tenemos después, pues nada, que despedirnos y que esperar que os haya interesado la charla. Ahora vamos a pasar a mi compañero Luis. Gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta, pues nada, encantado de contestarla. Y sin más, no ha pretendido ser sin más que simplemente una pequeña reflexión y charla. Pasamos entonces a Luis. Gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu aportación. Ahora pasaremos a Luis. Bueno, antes de pasar a Luis, decir que habíamos dicho antes, Manuel Ruzo es guía de turismo de Galicia y además gerente de Natura Galicia, que es una agencia de receptivo, perdón, con más de 20 años de experiencia en hacer viajes a medida y en vender Galicia especialmente. Bueno, yo me gusta recalcar además, bueno, algunos ya sabéis que yo soy de Ribeiro, entonces evidentemente estoy muy comprometido con esto del vino, del enoturismo y como bien ha dicho Manuel Russo, pues a veces pensamos que solamente se habla de vino o del contenedor de vino, que sería en este caso las bodegas, pero bueno, el enoturismo es un poco más que todo eso, sino es el paisaje cultural que se ha conformado a lo largo de muchos años de cultura, de viticultura, de enología en Galicia y que merece la pena hacer. Y además que es una manera de turismo sostenible para un reparto socioeconómico más justo y que salga un poquito fuera siempre de estos enclaves más turísticos. Pero bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ponente. El siguiente ponente es Luis Padín, de Padín Wines. Yo creo que es sobradamente conocido aquí entre el mundo del turismo, pues él hace la guía de vinos y aguardientes de Galicia. Tiene máster en enología en la Universidad de Vigo, si no me equivoco, y en viticultura. Colabora en ediciones de patrimonio, hace catas de vino, es sumiller y bueno, un sinfín de conocimientos que tiene al respecto. Así que sin más dilación, damos paso a Luis Padín. Bienvenido, Luis, y adelante con tu exposición. Muy bien, pues muchas gracias a todos y gracias a Manuel. La mitad de lo que tenía pensado decir ya lo ha adelantado Manuel, así que nada, abundamos sobre ello. Bueno, si tengo un currículo amplio es porque sencillamente soy viejo. No vayáis a pensar que hay más que en esto, que es un tema de edad, ¿no? Tengo un PowerPoint, voy a tratar de darlo rápido, porque ya digo, yo creo que las claves las ha ido dando poco a poco Manuel, y yo creo que en ese sentido lo tenemos más o menos claro, ¿no? Primero quiero decir que yo creo que aquí lo que necesitaríamos todos quizás es pensar un poco de otra manera, porque si aquí las rutas del vino son un poco lo que está organizando todo esto y las bodegas poniéndolo en marcha, yo creo que aquí es donde tenemos una parte del entendimiento del error. Para mí, claro, yo creo que digo que en las rutas del vino, una parte de las rutas del vino importantes son las bodegas y lógicamente cuando se establecen los trabajos pues se le consulta a las bodegas. Y yo creo que había que consultar en esta historia es a vosotros. Vosotros sois lo que realmente son los que saben lo que quiere la gente. Lo de venir a ver bodegas, creerme que eso no tiene sentido ninguno. Para mí la clave está en todo lo demás, menos en las bodegas. Y voy a tratar a ver de si con el tema del PowerPoint soy capaz de explicarlo un poco de otra manera, ¿vale? Vamos allá. Se me oye, ¿verdad? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si se abre. Ahí estamos. Bueno, pues nada, voy a ver si voy con el guión en la mano, lo voy haciendo un poquito de otra manera. Bueno, lo de turismo lo ha redactado él infinitamente mejor de lo que hago yo, pero vamos a fijarnos aquí en unas cifras que creo que son extremadamente interesantes, ¿no? Porque yo creo que cuando se habla de que la gente viaja por la gastronomía, es un error. La gente viaja y luego come, que es bien distinto. Pero sí hay gente que viaja por el vino. Eso yo creo que solo lo vemos de forma muy clara la gente que somos del mundo del vino. O sea, yo no voy a una zona gastronómica por el hecho de ser una zona gastronómica. Yo creo que muy poquita gente en el mundo hace eso. Otra cosa es que luego sea un complemento y que se coma. Pero sí soy de esas personas, y conmigo muchísimas más, que viajamos por el mundo porque hay viñedos, vinos y formas de entender el mundo del vino. Hemos estado en más de 30 países vitícolas, mi hijo y yo, con lo que compartimos y por lo tanto tenemos una visión amplia. Igual desacertada porque es parte que nos interesa. Pero esta parte es la que personalmente a mí, y luego viene todo lo demás. Sé que hablo por parte, lógicamente, pero insisto, fijaros bien en eso porque tiene que ver mucho con el enfoque, ¿no? Que la gente no viene a Galicia por la gastronomía, viene a Galicia porque Galicia es un montón de atractivos
y luego aparte aún encima aprovecha y come bien. Y luego hay mucha gente que va a la playa y hay mucha gente que va a ver el interior, los bosques, el Camino de Santiago y demás, pero sí hay dos grandes embajadores en el mundo de Galicia, son el Camino de Santiago, y no hablo de la Catedral de Santiago, hablo del Camino de Santiago, y el vino. Lo explicaba perfectamente Manuel. Y creerme que hay muchísima gente, los amantes todos del vino, que su sueño es siempre ir a ver y a conocer dónde nacen los vinos, conocer realmente las regiones vitícolas. Y si aún encima vemos que detrás de, porque claro, yo sé que aquí dicen, no, es que nuestro marisco, pero tú te sientas en una mesa a comer y no tienes garantía de que esa centolla sea gallega. Es más, es probable que sea francesa. Y te pasa lo mismo con el queso. El único producto gallego, gastronómico, que tú tienes la certeza de que es gallego es el vino. Porque tú le das la vuelta y hay una contraetiqueta que te certifica que ese vino es 100% gallego. El resto de los productos no. Y es el gran embajador. Os voy a contar una pequeña anécdota. Bueno, pues hace unos años nos invitaron a la gran cata que se hace en la Borgoña. Por cierto, los viñedos de la Borgoña son patrimonio de la humanidad. Creo que son 10 paisajes vitícolas que son patrimonio de la humanidad. O sea, ese mundo labrado por el hombre, ese paisaje creado en torno al vino, han conseguido ser patrimonio de la humanidad. Hay muchos otros más, evidentemente, pero hay 9 patrimonios de la humanidad, 9, creo recordar que eso. Bueno, pues cuando estábamos en la capital de la Borgoña, donde nace todo esto, en Clos de Bogó, donde el concepto que tenemos desde a partir del siglo XVII, que es donde nace el gran concepto de viñedo en el mundo, todos eran de los que estaba allí, toda la gente, no había españoles, más que 2, estábamos mi hijo y yo, y el resto eran prácticamente franceses y 5 o 6 personas de más, ¿no? Y todos preguntaban y conocían, y como sabían que éramos gallegos, preguntaban y tenían 3 cosas para ellos claves de Galicia, 3 cosas. Estamos hablando de gente de un nivel adquisitivo muy alto, ¿de acuerdo? Y tenían 3 cosas muy claras. Y las 3 cosas eran de Galicia, eran una cosa que se llama albariño, que no tenían claro si era una uva o un vino, una cosa que era muy atractiva y que todos conocían, que era el Camino de Santiago, por cierto, que pasa por la Borgoña, pero fijaros qué diferente. Sabéis que el Camino de Santiago pasa por distintos sitios y por los pueblos. Bueno, pues si tú vas a donde están los grandes viñedos de la Borgoña, la Romane Conti, por ponerte un ejemplo, el camino realmente pasa por el pueblo. Pero ¿qué hicieron ellos? Tiraron del camino, entre comillas, para arriba. Y el Camino de Santiago pasa por delante de los grandes chateaux y de las grandes fincas de la Borgoña. Se han retroalimentado. Y todo mundo que le gusta el vino y pasa por esos patrimonio de la humanidad, en vez de que el camino pase por el pueblo, pasa entre las viñas, porque es realmente el valor. Pues cuando estábamos allí conocían una cosa que se llama albariño, una cosa que todo el mundo conocía, el Camino de Santiago, y una cosa tristemente que se llama Prestige, el barco de Prestige. Nos ha hecho tan famosos casi como otra cosa. Cabe a lo mejor la posibilidad cada 10 años hundir un petrolero delante de nuestras costas para volver a estar entre los grandes destinos conocidos. Esto es una broma. Pero fijaros esto, mirad qué relación tenemos aquí, ¿de acuerdo? Son los países productores de vino, los mejores países productores de vino, son de los países donde más turismo se recibe. Esto es para pensarlo, quiero decir, hay una relación. Y luego tenemos otra relación directa, aunque es del año 2016-2015, sigue siendo más o menos vigente con otras cifras. Fijaros, nuestros 2 grandes países, los 2 grandes países a los que más queremos venderle y a los que más les vendemos vino, curiosamente, son los países que más vienen a visitarnos. Vuelvo a lo que os decía yo antes. Realmente el vino puede ser seguramente nuestro gran embajador, o por lo menos una imagen de lo que es Galicia. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. Y esto es en lo que tenemos que ver. Normalmente cuando se hacen las catas y las bodegas quieren vender vino, mirad, las bodegas lógicamente hacen un esfuerzo enorme por vender su vino, es su trabajo, y es así. Los consejos reguladores hacen un esfuerzo enorme por vender realmente los vinos de su denominación de origen. Pero ¿quién vende Galicia como un destino de vino? Nadie. Estamos huérfanos. O
sea, los consejos reguladores cada uno habla de lo suyo, las bodegas hablan de lo suyo, pero ese concepto que veo yo en otras zonas productoras de vino no existe, cuando realmente lo que es el valor es la diferenciación. Cuando tú le explicas a la gente por qué un Rías Baixas sabe a Rías Baixas, un Ribeiro sabe a un Ribeiro, un Valdeorras son Valdeorras, un Monterrey y demás, y Ribeira Sacra, y lo ve a través del vino, lo que yo defino como un paisaje dentro de una botella, está dentro del vino. ¿Y qué es ese paisaje? Ese paisaje no es un tema bucólico, es realmente un suelo y un clima. Y eso lo transmite el vino. Entonces, si tú eres capaz de vender el vino diciendo, mira qué bien huele, mira qué bien sabe, sino tratando de explicar esa acidez de dónde viene, esas variedades de qué tiene que ver con unas variedades de uva, en la mayoría de los casos, en nuestro caso, milenarias, van a entender realmente un carácter diferente. Continuamos. Mirad, esto es curiosísimo, ¿vale? Haro es la capital de La Rioja, la capital enológica de La Rioja. Tiene 11.700 habitantes, 25 bodegas, casi todas en el barrio de la Estación, más de 20 hoteles, uno de ellos de 4 estrellas, y más de 20 restaurantes, y 5 enotecas, tiendas especializadas en la venta del vino. ¿Cuántas poblaciones hay en Galicia con en torno a los 11.000 habitantes? Pues no sé, unas 20 aproximadamente. ¿Cuántas de ellas tendrían 20 hoteles? 10 hoteles. 5 hoteles. ¿Cuántas poblaciones de 11.000 habitantes, entre 10 y 12.000 en Galicia, vamos a encontrar con 5 enotecas? O con un restaurante. La capital de Ribera del Duero, capital no judicial, sino el concepto que tenemos todos, Peñafiel. 5.000 habitantes. 32 bodegas. Más de 20 hoteles, 1 de 5 estrellas, 6 de 4 estrellas, más de 20 restaurantes, más de 15 enotecas. Conozco Peñafiel desde hace muchos años, cuando realmente solo estaba allí una bodega exclusivamente, prácticamente. Solo estaba allí la cooperativa. Era la única que había en Peñafiel. Se paraba y había 2 sitios de comer, 3 sitios de comer, no había nada. Hace apenas 5 años no llegaban ni a las 20 bodegas. Y el tema de hoteles, ni os cuento, no había prácticamente más que 4 o 5 hoteles. Mirad lo que ha pasado. Y manteniendo la misma población. Sin embargo, ¿por qué tiene toda esta oferta? Porque realmente hay un montón de gente, y no me digáis que Peñafiel es bonito. Peñafiel tiene un castillo bonito. Pero Peñafiel no tiene nada más que ver, salvo que te guste mucho ver las ovejitas, pero por lo demás no tienes mucho que ver. Sí, sin embargo, tienes un atractivo enorme turístico. Bueno, falta un tercer eslabón. Galicia. Ribeiro. La capital del Ribeiro es Ribadavia. Pero el pueblo que más bodegas tiene del Ribeiro es Castrelo do Miño. 1.400 habitantes, 26 bodegas. 26 bodegas. Tiene un albergue, no es un hotel, es un albergue, 2 restaurantes. Lo entrecomillaría, además también, ¿y en qué? Bueno, pues tiene el lagar más antiguo fechado de todo el noroeste de la península ibérica. Tiene un lagar rupestre fechado por la Universidad de Vigo de hace 2000 años, pero fechado. O sea, no ha lugar. Tiene una historia, un patrimonio, como bien decía Manuel, que eso no es parte. El mismo Castrelo de Miño tiene debajo de las Silveiras, tiene un pueblo con aproximadamente unas 20 bodegas, precioso, que está totalmente abandonado y dejado de la mano de Dios. Cuando eso sería un atractivo, no solo un atractivo más, seguramente sería el mayor atractivo de un pueblo vinatero que pueda haber en el mundo. Y ahí está. Y sin embargo, mirar qué cifras y mirar lo que hay. Mirad, cada zona, cada región vitivinícola se le conoce por una imagen. Son imágenes icónicas que son las que trascienden y las que van al mundo. Luego, eso evidentemente, detrás de todo eso están las marcas, pero es el vino que lo venda quien lo tenga que vender, que son las marcas. La Rioja pues vende esa imagen de patrimonio, una historia muchísimo más breve y más corta que la nuestra, pero con un gran patrimonio, un enorme esfuerzo tremendo también por la innovación y la tecnología, y como avanzando. Es el Museo Vivanco. Por cierto, el Museo de Dinastía Vivanco
me informaba hoy el director, con el que le tengo un gran respeto y un gran cariño, que tiene 70.000 visitantes al año. Cuando yo presenté el libro de los lagares rupestres, automáticamente el Museo de Dinastía Vivanco me abrió las puertas para hacer la presentación allí. Y allí vinieron pues gente de turismo, de todos los ayuntamientos, vino un montón de personas que aquí en Galicia pues realmente no consigue esto. ¿Qué es Jerez? Jerez son su patrimonio, realmente sus soleras, sus criaderas universales. Nadie vende viñedo. ¿Por qué? Porque la marca Jerez es una marca hecha en base a las transformaciones por el hombre. Esto es lo que vende, esto es lo icónico realmente, lo irmante de Jerez. Nuevas denominaciones de origen o antiguas denominaciones de origen, porque concretamente Somontano es una zona de vinos y concretamente Se Castilla lo que es un paisaje vitícola único. ¿Y qué es lo que vende ese Castilla? Ese paisaje. ¿Qué vende ese territorio? Pues que vayas tú allí, que lo veas y que veas cómo la viña convive porque es un estado de casi supervivencia, la viña va a convivir con los frutales, con las hortalizas, con todo mezclado. Y ahí es donde hacen la fuerza ellos. En ese paisaje que tú vas a ver que es un paisaje que los hace único. Oporto, el gran mito. Los vinos de Oporto no nacen en Oporto. Los vinos de Oporto nacen río arriba, lo sabemos todo, de Peso de Regua por allí en la zona. Sin embargo, ¿cuál es la iconografía? ¿Qué es lo que quiere ver el mundo? ¿Qué parte te llevas tú de lo que es realmente? Daros cuenta que el Oporto, los vinos de Oporto, el paisaje vitícola del viñedo de Oporto, que está aproximadamente a unos 70 kilómetros de Vilanova de Gaia, que es donde estáis viendo esta foto, es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. Burdeos. ¿Qué vende Burdeos? No puede venderte un viñedo, porque sus viñedos, entre comillas, eran ciénagas hace 200 años. ¿Pero qué te venden? Pues te venden la elegancia, el saber hacer las cosas, la mejor de las catas, el mejor de los prestigios. Esta que estáis viendo aquí es una cata que nos hizo, esta es la directora técnica de Chateau d'Yquem. Estamos hablando del dueño de las bodegas de Louis Vuitton, en la fortuna mayor de Europa. Esto es lo que venden, ese ritmo, esa capacidad que tienen ellos para hacerte sentir importante, pero sí que dándote cuenta siempre en todo momento que ellos son los más importantes. Coñá, no te pueden vender una imagen de viñas, porque sus viñas son un desastre, entre comillas. Son viñas para producir una uva que luego hacen un vino que después fermentan y que luego viene la segunda parte. ¿Qué es? Pues la tradición, los laboratorios, la antigüedad, todo esto que lo siguen manteniendo y es la imagen que te llevas tú de Coñá. No te llevas la imagen de lujo, esta es la imagen que te llevas realmente de Coñá. Borgoña, territorio, suelo. Esto es lo que te vende. Bueno, las fotos que estoy utilizando son nuestras, no son fotos de esto. Me vais a permitir aquí que os cuente. Esto concretamente, yo creo que es en la Tach, no me acuerdo ahora, que es una de las viñas míticas. Es un caballo percherón. Había dos y el hombre estaba, ya veis, llevaba el arnés con el cuello. El animal, como el aprovechamiento del terreno ahí es mínimo, esto no es una foto para turistas. Esto, el Camino de Santiago, la foto está sacada desde el Camino de Santiago. Y créeme que no es una foto para turistas. Y me hizo mucha gracia porque en un momento determinado el animal hacía un esfuerzo tremendo para entrar entre calles, que no cabía porque el aprovechamiento allí es máximo. Y el hombre, ya veis cómo lleva, le hablaba y le decía, no, por esa calle no, entra por la otra. Y el animal maniobraba para poder entrar por la otra. Y yo le dije, hombre, me sorprende que el animal te estés llevándolo con esa dulzura con el cuello. Y me dijo, ¿quieres probar? Lo que no me quedó claro era si quería tirar yo del arado o llevar al animal que, como veis, ya estaba empezando a fatigarse. ¿Qué vende Loira? Bueno, aparte de sus castillos, evidentemente, pero en el mundo del vino, ¿qué vende? Pues vende una viticultura. No te va a vender una bodega, porque el Loira es viticultura. En el Loira y en la Borgoña, en la Borgoña miras al suelo, en el Loira miras al cielo. Esto es lo que te venden, porque es realmente su patrimonio. ¿Qué vende Coñá? Perdón, champán. Champán es patrimonio de la humanidad también. ¿Qué vende champán? Loira también es patrimonio de la humanidad. Burdeos también es patrimonio de la humanidad. ¿Qué vende? Pues las minas, galerías antiguas donde se hacía el vino y que reconvertidas muchas de ellas en vinotecas, en diversidad, en un mundo lujo y demás.
Y esta es la imagen que quieres. Nadie quiere ver un hotel con una copa de vino. Eso es lujo, puedes encontrarlo en cualquier lado. Pero una mina trabajada sobre estos maravillosos suelos de la Creta de champán, esto es lo que vende la imagen icónica. Sicilia, paisaje, y al fondo Legna. Si no ves el Legna, no estás en Sicilia. Si vas hablando de vino, todo el viñedo en su entorno. Chile. ¿Qué vende Chile? Pues un paisaje, pero un paisaje nuevo, no un paisaje vitícola. No tienen esa posibilidad, pero lo que tienen son paisajes únicos. Y esto es lo que venden. Y tienen un turismo en base a esto. Por cierto, esto era todo, veis los viñas allí abajo, el dueño era propietario absolutamente de todo. Estamos hablando de un resort, que allí me parece que hablaban de 7 estrellas, se estaba estrenando. Mirad, ¿qué es lo que yo creo que nos interesa a todos? Fijaros, por ejemplo, arriba, a la mano izquierda, tenéis una bodega que es una bodega que se ha hecho nueva hace ya unos cuantos años en Tenerife, Bodegas Monge. ¿Qué ha hecho Bodegas Monge? Pues se ha dado cuenta de que el mundo del enoturismo, del mundo del vino, pues tenía un atractivo enorme, igual que aquí en Galicia tenemos pazos para hacer bodas y banquetes, pues ellos pensaron en darle una vuelta. Bueno, la gente cuando se casa en un pazo se cree que se casa en un pazo. Realmente se está casando en una tienda de campaña que le montan al lado del pazo. Eso tenemos que tenerlo siempre muy claro también. Pero ellos han reconvertido la bodega y han hecho de espacios donde de la bodega distintas salas donde puedes hacer distintos tipos de eventos, pues desde bodas hasta congresos y demás. Y tiene espacios de 200 personas, 300, en fin. ¿Qué ha conseguido con ello esta bodega? Que ya no tenga que vender vino. Todo el vino que producen lo tiene destinado exclusivamente para el enoturismo. Todo el vino, la totalidad del vino que produce, algo le consigues, pero pidiéndoselo porque no tienen interés ninguno, porque solamente con los eventos que realizan allí consiguen tener todo el vino. Si vemos abajo a la mano izquierda, sabemos dónde estamos mirando. Estamos hablando de una iconografía. Marqués de Riscal crea un edificio a través de un famosísimo arquitecto y consigue relanzar una bodega que tenía pues algunas dificultades, tenía muchísima historia, tenía grandísimos vinos. ¿Y qué ha conseguido con eso? Pues autobuses y autobuses de gente que viene a ver las bodegas de Marqués de Riscal. Eso ha conseguido, ha buscado algo que fuera lo que realmente interesante. El vino es un tema, entre comillas, secundario. Los que somos del vino todos conocemos la película Entre Copas. Bueno, pues todas las bodegas que participaron en Entre Copas, a día de hoy no tienen necesidad de vender vino, porque ya solamente con los autobuses y autobuses de turistas ya llenan y tienen el vino vendido. Han conseguido que esa parte del vino, pues a través de una película y una inversión en una película, han conseguido. Y me queda la de abajo de todo, me queda la última. ¿Qué es la última? La última es la bodega más visitada de toda Europa. Más de 250.000 visitantes al año. La bodega más visitada de toda Europa. González Díaz, Tío Pepe, para que nos entendamos. ¿Y qué ha hecho Tío Pepe? ¿Qué fórmula ha adoptado Tío Pepe para conseguir ser la bodega más visitada de toda Europa? Nada. No ha hecho nada. Sencillamente nada. Conservar lo que tenía desde 1835, creo recordar. Un patrimonio. Mantener un patrimonio. Y un patrimonio no de 2000 años, ni mucho menos. Estoy hablando de 1835 o a mediados del siglo XIX. Desde el siglo XIX lo que han es conservado el mismo concepto. Eso ha sido suficiente para ser el mayor atractivo enoturístico de toda Europa. Ya no digo de España, de toda Europa. Recibe 260.000 personas todos los años. La entrada mínima, y probando 2 vinos, entrada mínima y 2 vinos, 19 euros. Pack de lujo, probando los grandes vinos, y no muchos, unos poquitos, de más de 30 años, y una comida, eso sí, estamos hablando de 39 euros. Recaudan todos los años más de 5 millones de euros solamente en enoturismo. Eso es lo que recauda González Díaz, haciéndolo muy bien, evidentemente. Yo tengo una teoría
que las bodegas vistas unas, vista todas. O son muy distintas, o das algo más, o realmente no tiene mucho sentido. Si yo os pongo estas 4 diapositivas, la primera de la izquierda, lo primero que yo pensaría, si a mí me ponen esta fotografía, que pienso que la primera de la izquierda pues puede ser una bodega de Galicia, perfectamente. Bueno, es una bodega de La Rioja. La segunda de abajo, a la mano izquierda, viendo las barricas pintadas con el rojo, podría ser Borgoña. Yo apostaría casi seguro que es Borgoña. Pues no, es Chile. La de arriba, a la derecha de todo, bueno, pues eso podría ser champán. Pues no, es Borgoña. Es Borgoña. Y la de abajo, evidentemente la de abajo, es Galicia. ¿Apetece ver esto? ¿Realmente le puede apetecer a alguien ver esto? Yo creo que esto le apetece verlo a quien no lo ha visto nunca. Pero a quien haya visto una vez de esto, no apetece, no interesa. Por lo tanto, creo que el atractivo y el esfuerzo debe ser puesto en otro lado. Por eso considero que dentro de lo que es las rutas del vino, dentro de lo que es la proyección, hay que buscarla en otro lado. No podemos pedirle la opinión a los bodegueros, porque todos los bodegueros quieren enseñarte la bodega. Absolutamente. Aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, en esa parte, los profesionales de esto sois vosotros, y a quien realmente había que preguntar es a vosotros, porque sois vosotros los que habláis con la gente y sois vosotros los que sabéis qué quiere hacer la gente, qué quiere ver la gente. Y creerme que bodegas vista una, vista todas. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos muchísimas cosas. Y tenemos cosas que son únicas. Pero quizás a veces porque son únicas no lo decimos. A mí cuando voy a las charlas por fuera de Galicia y siempre le digo a la gente, ¿pero por qué os cuento yo esto? ¿Por qué estoy hablando yo de esto? ¿Sabéis por qué hablo? Porque puedo. ¿Y los demás por qué no hablan? No es porque no sea interesante esto, es que no pueden hablar de esto. Lo que tenemos nosotros no lo tienen el resto. Por lo tanto, esta parte es la parte que a mí personalmente creo que es la que tenemos que empezar a poner en valor, porque creo que es el carácter diferenciado. Y como digo, afortunadamente por trabajo voy a muchos sitios. Bueno, esto no existía. Nosotros hemos hecho un trabajo, empezamos en el año 2013 y presentamos en finales del 2013 el primer hallazgo de los primeros 13 lagares rupestres de Galicia, mi hijo y yo, y bueno, fuimos vapuleados a tal punto que en un momento determinado el periodista que lo presentó le dije, oye, mira, tenemos esto que creo que es una primicia fantástica, se publicó en La Voz de Galicia y me dijo, me parece una maravilla, me parece algo que realmente merece la pena ser publicado, pero dame unos días. Dejó que pasaran 3 días, me llamó a los 3 días y me dijo, oye, sí, lo vamos a publicar, pero que sepas que le he preguntado a 4 arqueólogos si estos eran posibles lagares rupestres y los 4 arqueólogos me dijeron que no eran lagares rupestres, que no lo publicara. Bueno, pues uno de esos arqueólogos hoy está haciendo su tesis doctoral sobre los lagares rupestres de Galicia. Quiero decir, estaban ahí, pero no tenían valor porque la mayoría de las veces ni sabían para lo que eran ni cuál era su uso. Pero esto es un elemento diferenciador. ¿Sabéis por qué? Porque entre otras muchas cosas, un lagar rupestre está contando mucho más que un sitio para hacer vino. ¿Quién tiene un lagares rupestres? Pues quien puede, quien tiene una historia. Vosotros tenéis que entender, cuando transmitáis lo que es Galicia, que no hay vino por capricho y interés del hombre exclusivamente. Hay vino porque puede haber vino. En muchos sitios, como en sitios que os he enseñado, ha sido el hombre el que lleva la viticultura, lleva el agua, lleva el suelo, lo cambia, lo transforma y hace vinos, mejores o peores, pero hace vinos. Pero cuando hay lagares rupestres, cuando alguien labra en la piedra, cuando llegaron los romanos a Galicia con su viticultura hace 2000 años, no iban a hacer vino en sitios extremos, iban a hacer vino donde realmente había la posibilidad de hacer vino de manera industrial. Pensar que, por ejemplo, los lagares rupestres que hay en Monterrey, los casi 90 lagares rupestres que tenemos localizados en Monterrey, todos esos lagares rupestres te están hablando de que si echáramos aquí en esta parte de la base uvas, conseguiríamos, solamente echando aquí 20 centímetros de uvas, en todos ellos estaríamos produciendo 500.000 de litros de vino, en una sola prensada, que esto se repite muchas veces en prensadas. Quiero decir que está explicándote, porque a veces con el vino, y pensamos que dices, mira, que este viticultor es muy hábil, muy listo, es como cuando a mí muchas veces los pequeños
productores dicen, es que, oiga, es que mi abuelo ya hacía vino. Perdón por la expresión, eso es una mierda. No el vino, eso es una mierda. Es que en Galicia se hace vino hace 2000 años. Eso es lo importante, porque ese hecho es tan mío como vuestro, como de todos los que podamos pedir. Es un derecho de la humanidad. Ahora, que su abuelo haga vino, mejor o peor, venga o no venga su abuelo o deje de hacer vino él, Galicia puede seguir haciendo vino. La clave está ahí. La clave no está en que uno sea muy listo haciendo vino. No, no. La clave es que Galicia tiene un clima, un suelo, unos climas, mejor dicho, y unos suelos para hacer vinos muy distintos, y esa es la clave. Ese es el paisaje vitícola. Esto es un lagar rupestre maravilloso. También los hay en otros sitios, en La Rioja, pero ya estamos hablando de otra cosa. Son distintos, son de épocas bien distintas. Esto estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del siglo XV, siglo XVII. Aquellos estamos hablando de otra historia, estamos hablando de mucho más. Estos lagares, fijaros ahora con la historia y el patrimonio. Estos lagares son los lagares más antiguos que hay en la península ibérica. No son lagares rupestres, son lagares lo que se llaman de obra. En estos lagares, esta fotografía es, como existe, todas las fotografías que usamos son nuestras. Este sitio que hoy, quien hace, nosotros cuando hicimos esta fotografía, bueno, no tenía mucho interés el sitio, hoy es un referente mundial del mundo del vino y del mundo del turismo. Esto es el castillo de Doña Blanca, está al lado en el puerto de Santa María, muy cerquita del puerto de Santa María, porque ha sido un puerto, hoy está un poquito más alejado del mar, muy importante. Bueno, pues ese patrimonio, ese largo recorrido que ha tenido el vino en estos momentos es un atractivo enorme para muchísima gente. Y están recuperando de nuevo, y cada vez que hay un hallazgo, siempre procuran vincularlo al entorno del vino. Extremadura tiene cientos de lagares rupestres, pero claro, como el viñedo lo han olvidado y lo tienen en las zonas hoy donde es fácil hacer vino, no es un valor que para ellos les estén dando importancia. Portugal, sin embargo, sí. Nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos de Portugal se han dado cuenta del patrimonio enorme que tienen, porque tienen un patrimonio histórico con el que compartimos historia y tiempo. Esto es en Israel, esto es una maravilla. Esto está al lado, está a 20 kilómetros de Nazaret, ¿de acuerdo? Es toda una montaña musealizada. ¿Por qué? Fijaros, nosotros tenemos un patrimonio vitícola histórico labrado en granito. Esto es arenisca. Entonces, cada vez que hay una innovación tecnológica en el mundo del vino, en el caso de Israel, en esta montaña que se llama el Valle de Israel, en esta montaña, 20 kilómetros, como digo, de Nazaret, pues os vais a encontrar con que vais a encontrar lagares rupestres como este, que es de hace casi 4.000 años, 3.900 años, hasta lagares del siglo V. O sea, durante todo el periodo donde hubo elaboración de vino. Y los distintos lagares se fueron haciendo de nuevo cada vez que había una nueva tecnología. El último lagar, siglo de la época de Bizancio, tenía incluso lo que hoy vemos como normal, que es separar dos mostos, el primer mosto y un segundo mosto, pero ya estaban con tecnología. Bueno, pues afortunadamente en Galicia nuestros lagares rupestres, como están labrados en el duro granito, se pueden ver las distintas transformaciones. Luego os voy a enseñar una diapositiva. Bueno, esto es un museo, el Museo de Vivanco, de nuevo, una representación de una prensa de Viga, que esto es muy posterior, pero el formato, la prensa, viene siendo exactamente las mismas que se utilizaban hace 2000 años. Y esto es aquella prensa, entre comillas, en vez de ser un lagar de obra, estaríamos hablando de un lagar. Esto es el Moimbra, luego volveremos sobre un poco esto, pero creo que es explicativo de lo que realmente se hacía y cómo se hacía el vino. Hace 2000 años, pero hasta hace apenas también 50 años. ¿Cómo funciona? Yo creo, no sé cómo vamos de tiempo, pero voy a darle un poco más de prisa porque no creo que lleguemos a ponerlo todo. Bueno, cualquier día y encantado, y además sabéis que algunos ya os hemos invitado cada vez que hacemos y estamos encantados de que la asociación así entienda. Entonces, ¿cómo funcionan los lagares rupestres de esto? Mirad, nosotros le llamamos la piedra roseta. Y ya veis que está al lado de la carretera. Tenéis aquí, a vuestra mano derecha tenéis la carretera. Bueno, no sabían que era un lagar, es un lagar. Pero es un lagar que además explica absolutamente todo. Como fue primero un lagar de pisado, posteriormente fue un lagar para la elaboración de blanco, posteriormente fue un lagar para la fermentación de tinto.
Esta es la diferencia, que nosotros podemos ver toda esa tecnología. Estos primeros huecos que están aquí y del otro lado aquí, que habría otro, serían donde sería un lagar de pisado. Son dos palos que la gente se agarraría con unas cuerdas, estaría pisando sobre la superficie del calcatorium y saldría para ahí. Posteriormente vino, esto sería el primer proceso de lagado, con un pozo aquí. Posteriormente vino la elaboración de vino blanco. Aquí generaría lo que se llama el penso, que lo veríamos en otras diapositivas. Recordad lo que visteis antes con el puente. Pero claro, aquí esto era para elaborar blanco, pero si quiero elaborar tinto, tengo que fermentar. Y para fermentar tengo que amurar. Me veo obligado a cambiar los agujeros, que les llaman istipitis, echar lo que sería el penso para atrás, es difícil de entender así, y amurar. ¿Dónde están los muros estos? Pues ya os podéis imaginar que en las iglesias y en los pazos del alrededor y en las casas. Pero el duro granito fue capaz, en este caso, en Galicia, de explicar cómo tecnológicamente llevamos aquí 2000 años de historia, que además en la comarca de Monterrey es por donde empezó la invasión romana en Galicia y nos trajo la viticultura a nivel industrial. La señalética, cuando empezamos nosotros en el año 2014, en La Rioja, era una señalética fantástica, marcada en los caminos, la llegada y el punto donde estaba el lagar rupestre, todo hecho de maravilla. ¿Cuál era la señalética que nos encontramos nosotros aquí cuando aún nadie había reconocido los lagares? ¿Cómo éramos capaces? Con el Monte Quemado. En el año 2014 solo aparecían los lagares. ¿Cómo estamos afortunadamente? Que afortunadamente Turismo se dio cuenta del valor inmenso que tienen nuestros lagares y hoy ya empezamos a poner una señalética y empezamos a entender un poquito mejor qué es lo que tenemos. Cierto es que la cartelería es bastante desafortunada, no han acertado porque una vez más los arqueólogos tienen que saber mucho de piedras, pero de vino no saben y se han equivocado muchas veces en el concepto y en el entendimiento. Esto es un sitio icónico para nosotros a nivel del mundo del vino, es una prensa de que yo creo que aquí a lo mejor tenía que haber limpiado aquí porque creemos que su uso es un poquito diferente, pero es un punto icónico. Como vemos, la viticultura entra por aquí, hay muchos más lagares rupestres que están explicando una historia en patrimonio, la invasión romana se produce por aquí entra la viticultura, están fechados a día de hoy, como digo, por los trabajos hechos por la parte de la universidad, que tenemos bastantes más en estos momentos de los que teníamos. ¿El atractivo que tiene? Pues todo el mundo. En este caso, tenemos el segundo foro que que hicimos con los compañeros portugueses. En estos momentos se está funcionando a nivel de toda Europa, se está poniendo en marcha una asociación, una federación de amantes y amigos de los lagares rupestres, porque tenemos la cuenca del Mediterráneo, la compartimos. Nosotros hemos estado desde Georgia, que no es la cuenca del Mediterráneo, que es donde nace la viticultura, hay lagares rupestres y es un patrimonio que nos une. Estamos trabajando en ello. Creemos que es un tema extremadamente atractivo y extremadamente recurrente. ¿Quién está aquí? Bueno, pues el segundo foro, pues podemos encontrar que tenemos a la arqueóloga directora del Museo de Requena, la arqueóloga, la mayor experta en vino, en arqueología del vino de España, por no decir una de las mejores del mundo. Tenemos a Luis Vicente Elías, que estamos hablando del autor de vino de historia y patrimonio, etnógrafo, historiador más premiado, no solamente por eso, sino que tiene los mejores tratados de paisajes vitivinícolas. Tenemos al presidente de la Asociación de Lagares. Bueno, los demás son cargos políticos que realmente, personalmente, no me interesan mucho. Mirad, la semana que viene, mi hijo Alejandro, nosotros estamos en la Federación de Prensa, de Periodistas y Escritores del Vino. Engloba 50 y tantos países, más de 500 periodistas, están ahí los mejores del mundo. Y nosotros hace 2 años, gracias al IGAPE, invitamos a periodistas del mundo del vino a hacer un recorrido por toda Galicia, con algo muy parecido a lo que muchas veces, muchos tramos nos ha ido contando Manuel, ¿no? Y todos aquí están gente muy, créeme que muy importante, desde Rusia hasta Perú, ¿eh? Aquí hay gente de todo el mundo, 20 periodistas que trajimos de todo el mundo. Hicimos un recorrido por ahí. Tan impactados quedaron de lo que tiene Galicia, que la semana que viene se hace una webinar parecido a esto, a nivel hablando de no turismo desde la Asociación de
periodistas. Participan 5, participa una chica de Canadá, experta en el enoturismo en toda América, participa una chica de Líbano con el enoturismo que se está poniendo bueno, en todo lo que es Asia dentro de lo que tiene, y luego participa el presidente de la federación, está también un experto en enoturismo, justo, exclusivamente periodista de italiano, y mi hijo en representación de España, no por el hecho de ser mi hijo, que también me llena de orgullo y satisfacción, sino porque lo que vieron los periodistas del mundo del vino, que lo que tiene Galicia es distinto. Lo que tenemos nosotros es distinto a lo que tiene España y lo que tiene todo. Nosotros les hicimos un viaje a estos 20 periodistas y no visitaron ni una sola bodega. Ni una sola bodega. Porque no quisimos nosotros que fueran a ninguna bodega. Probaron vino. Es más, cuando estaba contando Manuel el recorrido en el barco por la Riviera Sacra, nosotros lo que hicimos fue una cata en el barco de Riviera Sacra con los vinos que estaban viendo en los viñedos. Y cuando llegábamos a un viñedo parábamos y les estábamos explicando el vino y el viñedo. Claro, nosotros pensábamos que estábamos inventando algo. Esto ya lo hemos visto también recientemente en el último viaje que estuvimos en Suiza, que tienen patrimonio de la humanidad y paran justo delante para que estés bebiendo el mismo vino que estás viendo en la viña. Algo parecido que también hace Oporto. Nosotros en aquel momento no lo sabíamos. Quiero decir, el patrimonio no está en visitar bodegas. Bueno, aquello nos generó un problema muy grave, porque aunque los periodistas salieron encantados, porque tampoco les hablamos de cocineros, fue producto, tomaron pulpo, tomaron lo sensato, y disfrutaron de todo, y de una gastronomía y de un vino, pero el protagonista no era un cocinero, el protagonista no era un vino determinado, era un estilo de vino. Eso es lo más importante, que tú reconozcas un Ribeiro no por una marca que ponga soy fulano de tal, no, tú conozcas un Ribeiro porque sus aromas de treixadura y su frescura equilibrada del Ribeiro está dentro de la botella. Lo mismo pasa con la gastronomía. Creo que esto es la clave, y yo creo que esto es lo que le resulta más atractivo a la gente. No tanto, probaron vinos, por supuesto, todas las catas, todas las comidas las hacían, pero sin presencia del bodeguero que te esté comiendo la cabeza o rompiendo el oído. No, esto creemos que es lo que tenemos. Hemos hecho un libro que afortunadamente funcionó de maravilla, es decir, sobre los lagares rupestres. Como os comentaba, lo habíamos presentado en el Museo de Vivanco y me hizo mucha gracia porque nos dimos cuenta que se iban a seguir apareciendo un montón de lagares rupestres y tuvimos que buscar una solución para que el libro no quedara obsoleto. ¿Qué se nos ocurrió? Crear un sistema de códigos QR, por lo cual cada vez que nosotros encontramos un nuevo lagar rupestre, pues lo que subimos a ese código de QR, y cualquiera que tenga el libro puede mirar a través de ese código QR, puede mirar los nuevos hallazgos y cómo va funcionando. Tanto gustó aquello en la presentación que la gente de turismo que estaba allí, responsables de turismo de La Rioja, de los distintos pueblos de La Rioja, luego al final me dijeron, vamos a empezar a trabajar todo con códigos QR. Esto ya fue hace unos años. Y a día de hoy todos los folletos y toda la información, porque está renovando constantemente, es apostar por este sistema de libros de viaje. No de largarle una historia a nadie. No son trabajos extremadamente sesudos. Buscamos lo que buscamos. Buscamos procurar vender territorio en su conjunto, territorio vitícola en su conjunto. Donde están los lagares rupestres, pues vamos a indicar dónde están las bodegas, vamos a indicar dónde hay que ir a comer, lo que hay que vender, lo que decía Manuel. El conjunto, eso es lo importante de nuestro territorio. No dejémoslo en manos de las bodegas. Las bodegas solo quieren vender su vino, lo demás poco les importa. Nosotros nos importa todo lo demás. Eso es lo que hará que Galicia se venda muy bien, que apetezca venir a Galicia y que realmente el motivo sea. Si queréis probar el código QR, cómo funciona y cómo te lleva, aquí lo tenéis. Nosotros lo que hacemos es, en 3 idiomas lo hemos metido, porque esto es lo que hace distinto. Y si aún encima tienes la oportunidad de ir hasta allí, pues esto es un auténtico delicia. Pero no solamente es eso. Como bien dijo, esto es el Ribeiro. Fijaros, mirad qué curioso. Yo es que solo de pensarlo babeo, porque afortunadamente viajo por todo el mundo del vino y veo lo que tenemos, ¿no? Esto es una bodega del siglo XIII. Realmente es de 1203, por lo tanto, podría ser siglo XII perfectamente, porque además dice, hay un documento, esto no es inventado, hay un documento que dice
que siendo 1208, toma posesión el nuevo abad de la bodega. Bien, la bodega estaba ahí. Bueno, pues todo el mundo tiene su historia, ya. Pero es que en el Ribeiro, desde el siglo XII al siglo XVII, hay más de 30 bodegas como esta, en pie, funcionando, o funcionando hasta hace bien poco. Eso es un patrimonio que no tiene absolutamente nadie. Pero es que es un patrimonio que no sabe ni siquiera la gente del Ribeiro, que esto es lo triste. Esta es la parte triste. Esto es una ara romana que está en una iglesia, se supone que dedicada al dios Baco, está en una iglesia en Valdeorras, abandonada, entre comillas. Esta pieza, esto es un ampeolos. Esta es una pieza, nosotros otorgamos un premio que tiene que ver con esto. Esta pieza es una pieza de mármol de 1 metro de altura. Es la pieza escultórica más importante del Imperio Romano en toda la provincia del norte. O sea, desde Lisboa para arriba, esta es la pieza más relevante que hay. Estamos hablando del siglo II de nuestra era. Y estamos hablando de que ha aparecido aquí, en Verín, por donde entra la viticultura. Y estamos hablando de que esto es la pieza más importante de arqueología del Imperio Romano en nuestra provincia. Y es Baco con Dionisios. No tiene que ver solamente con rezar, tiene que ver con la elaboración, tiene que ver con que aquí se hacían miles y miles. El primer vino que fue a América fue un vino gallego, fue un vino que salió de Rivadavia. Esto no pasa desapercibido. Y dice, bueno, es que todo el mundo lo dice, ya, pero es que nosotros tenemos un documento que encontró Luis Congil en el museo, donde está el patrimonio de España, del Reino de España. Es que está escrito. Pues igual algún otro vino fue antes, pero esto hay un documento que acredita que en el siglo XV, el siglo XVI, perdón, ya andaban viajando nuestros vinos por medio mundo. Esto no es una casualidad. El primer vino que fue a América, gallego. El primer vino que fue a las Filipinas, gallego. El primer vino que fue a las Molucas, gallego. El vino de la Armada Invencible, gallego. El único vino que podía viajar hasta el siglo XVII eran vinos gallegos. Es que esto no lo estamos contando. Es que nuestros vinos podían viajar y el resto se estropeaban. Los únicos vinos que aguantaban, no había que fortificarlos como se hizo con los vinos de Jerez o con los vinos de Oporto, que se fortificaban para poder viajar. Pero el único vino, esta parte es la que no explicamos. Esta parte es la que no explicamos. Tenemos un patrimonio único, por algo es. ¿Y de qué os voy a hablar de lo otro? Nosotros tenemos más de 70 variedades diferentes de uvas. Más de 70 variedades diferentes. Eso entre el norte de Portugal y nosotros tenemos más variedades de uvas que la península ibérica en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque puedo. Esta es la clave de todo esto. Esta cepa tiene más de 400 años. Y como estas tenemos muchísimas. Y aún encima con esa variedad enorme. ¿Qué quiere decir esa variedad enorme? Pues quiere decir que tenemos un clima, un paisaje, un montón de circunstancias diferentes y una historia muy larga. 2000 años de historia. Que da pie a que todas esas adaptaciones y esas transformaciones que afortunadamente hacen las variedades de uvas, las tengamos. ¿Por qué hablo yo de esto? ¿Por qué no hablo yo de Cabernet? Porque tenemos unas variedades de uvas que son únicas y esto tiene que saberlo la gente. Y esos paisajes únicos que tenemos y esa viticultura que tenemos desde hace 2000 años. Y hay que presumir de ello y hay que enseñarlo y hay que mostrarlo. No llevamos 200 años, tenemos 2000 años de historia. Cuando llega la época de semana de otoño, de vendimia, las catas de uvas. Vosotros sabéis la delicia que es poder ver la diferencia entre un albariño, entre un godello y entre una traisadura en las uvas. Eso es una delicia. Pues nosotros lo podemos hacer. Los demás te dan a catar su tempranillo. Nosotros podemos hacer un recorrido por más de 70 variedades viníferas. Tenemos todo un panel y un abanico de posibilidades enormes que nos permiten, estoy mirando la hora porque no sé cómo voy, perdón, bueno, vamos bien, me voy ciñendo. Y aquí acabo ya y ahora dejo los 40 minutos que me decían que tenía que dejar para ruegos y preguntas y me pongo a vuestra disposición y si queréis ampliamos todo lo que haya que ampliar. Bueno, muchas gracias Luis por tu intervención.
Bueno, recordamos que Luis Padín, entre sus libros, como vemos ahora en la presentación, tiene la Guía de Vinos y Destilados de Galicia, lleva haciendo unos cuantos años. Y también tiene aquí, que viene muy a cuento de una de las preguntas que tenemos en el foro, ¿dónde se puede comprar este libro? Vale, tenéis aquí el libro, Luis Alejandro Padín, Las piedras que hacían vino. Entiendo, Luis, que será fácil de encontrar en las librerías en Galicia. Sí, nos autoeditamos. El libro lo vais a encontrar prácticamente en cualquier librería y si no en las plataformas online está. La guía del 2020, que ya estamos en la guía del 2020, está agotada en la mayoría de los sitios. Si a alguien la casa del libro igual le queda alguna, pero el libro de los lagares sé que aún quedan unos pocos ejemplares. Por lo tanto, cualquier librería que se lo pidas, sin ningún problema, y si no, insisto, la casa del libro lo tiene. Nosotros, nuestra distribuidora es Arnoia, que es quizás la distribuidora, una de las más potentes de España y la más de Galicia, evidentemente. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos se la voy a dirigir entonces a Manuel, que lleva un tiempo descansando. Bueno, antes quería comentar brevemente que Luis nos ha invitado a la Asociación de Guías de Galicia cuando hace sus eventos. Yo mismo he estado en la visita de Ribeiro, hemos estado en Astariz, en Santa Lucía, hemos estado en Arnoia, y que todas estas actividades formativas y de divulgación del vino y de la cultura son muy importantes para el ramo de los guías de turismo, que somos nosotros. Por eso es importante también a veces estar asociados, como en nuestro caso, para participar, seguir formándonos, porque nunca se puede saber de todo. Ya decía Luis, un arqueólogo sabe de lo suyo, otros saben del vino, otros saben de historia, pues a veces es importante que colaboremos los diferentes actores para llegar a un buen conocimiento. Y de esto sabe mucho, evidentemente, Manuel Ruzo, que entre sus productos turísticos cuenta muchas veces con profesionales como Luis o con otro tipo de profesionales para llevar a cabo estas labores. Entonces, esta primera pregunta es una pregunta que se hizo en el momento en el que, Manuel, estabas con tu primera presentación. Entonces, sobre tu opinión subjetiva, nos preguntaban que ¿cuál crees que es la zona con más futuro para el onoturismo en Galicia? Entiendo que va un poquito enfocada pues, a destinos más maduros o más verdes, y ¿dónde crees tú que se puede, donde hay todavía campo para trabajar, digamos? Bueno, es una pregunta, efectivamente, la respuesta va a ser siempre subjetiva, ¿no? No es fácil decirlo. Y también habría que pensar en lo que uno entiende como futuro, sea más futuro económico, más futuro de desarrollo. Ahora mismo entiendo que como hay tanto por hacer, todas las zonas tienen mucho futuro y tienen mucho potencial. A corto plazo, lógicamente, las que están más consolidadas, pues ya hay un mercado ahí donde acompañan muchos servicios que permiten crear paquetes turísticos, que permiten crear producto, que al final es de lo que se trata, ¿no? Es buscar un producto que la gente pueda comprar. Entonces, para eso necesitas tener una oferta diversificada y hay lugares, como puede ser la denominación de origen Rías Baixas, donde tienes a lo largo de una época muy amplia también, o sea, por poner un ejemplo, la Ruta de la Camelia está en una época en la que nosotros tenemos muy poco turismo, nos vino de maravilla, pero es que en esa época de la Ruta de la Camelia, que viene a coincidir con meses de bajón o de parada en el sector turístico, el tema del enoturismo es perfectamente compatible, ¿no? A mí, singularmente y personalmente, creo que las dos zonas que ahora, o sea, aparte de Rías Baixas, que lo veo un poquito más consolidado que otras áreas, ¿no? Las dos zonas que a mí ahora me llaman mucho la atención son la Ribeira Sacra y o Ribeiro. O sea, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de O Ribeiro, hace pues, unos meses empezamos a plantear a hacer algún tipo de ruta, de escapadas de fin de semana, viendo la que se nos cae encima, pues hacer algún paquete nuevo. Entonces, como decíamos antes, cuanto más sabes de algo, más te gusta, ¿no? Entonces, empecé a leer cosas del Ribeiro, empecé a ver cosas del Ribeiro y ahora mismo le veo un potencial impresionante de crecimiento. Montamos un paquetito para el próximo fin de semana, que afortunadamente va a salir adelante, y un poco busca esto, ¿no? Busca dejarle a la gente un poco de tiempo libre para que disfrute del entorno con sugerencias para que hagan por su cuenta, pero vamos a tener una serie de actividades conducidas que tienen que ver con lagares rupestres y que tienen que ver con patrimonio, Sanchís de Francelos, bueno, etcétera, Pazos de Arenteiro y tal. Pero me supo poco, porque acabo de empezar a ver
cuestiones que tienen que ver con el Camiño do Viño, con el Camiño Miñoto Ribeiro, que, bueno, pues en cierto modo me van a obligar moralmente a montar otra cosa para ampliar el espectro, porque 3 días no nos van a llegar a nada. Entonces, esas 2 zonas, por ejemplo, ahora a mí, la Ribeira Sacra, tenemos hecho más cosas allí, en el Ribeiro, alguna menos, ¿no? Me parece que están en un muy buen momento, pero es algo, o sea, que están en un momento en el que se puede descubrir y le podemos descubrir el potencial a la gente de esos lugares. Pero es subjetivo, porque Valdeorras o Monterrey, que nos quedan un poco más alejados a casi todos, también lo tienen. Quizás ahí haya que hacer más fuerza, porque una zona turística o una marca turística o una marca enoturística, crearla uno solo es imposible. O sea, y si hay zonas donde es difícil llevar gente, ¿no? Donde a lo mejor tú por tu gana, por tu pasión, porque estás enamorado, lo sugieres, lo requetes sugieres, y a trancas y barrancas al final acabas llevando a la gente allí. Y cuando está allí realmente lo adora. En otras zonas es todavía más difícil, ¿no? Entonces yo, en mi perspectiva, veo que, por ejemplo, Monterrey y Valdeorras cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Entonces, bueno, pues no creo que haya respondido del todo la pregunta, pero es el pensamiento que yo tengo, pensamiento subjetivo, de todas formas. Sí, evidentemente siempre se busca un aporte subjetivo. No sé si Luis quieres añadir algo al respecto. ¿Ves mayor potencial ahora por la época o...? Sí, bueno, yo, Rías Baixas es fácil, entre comillas, ya lo vienen haciendo, ya hay una infraestructura, yo creo que las claves las ha dado él, ¿no? Pero la clave está en que lo hagan varios, ¿no? Yo tengo una historia muy... También tenéis que pensar en esto, ¿no? Ribeira Sacra, bueno, pues es un paisaje, entonces todo el mundo tal, pero yo he descubierto y me está funcionando muy bien con el tema del vino, del enoturismo, que está funcionando a mí muy bien Monterrey, porque lo he enfocalizado muy bien cara a la gente de Madrid. Entonces, la gente que sube con coche, daros cuenta que yo vivo en Coruña, a mí ir a Monterrey me lleva 3 horas y media y en prácticamente 3 horas y media estás plantado en Madrid. ¿Me explico? Entonces, este concepto que tenemos nosotros de aquí, yo cada vez que viene alguien de Madrid y viene a visitar una zona del interior, pensando en las castañas, pensando en esta historia, siempre Monterrey en este sentido, para ese público, evidentemente, para el público que viene vía avión y demás, no, pero para el público que viene de la meseta, como digo yo, Monterrey es un destino. Y luego, patrimonio histórico, Ribeiro lo es todo, todo, todo. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta. Esta yo creo que la podéis responder los dos. Sí que os pido, vamos a intentar ser un poco breves para así dar plazo a más preguntas y si no, pues al final pues podemos divagar un poquito más. Esta pregunta la hace Tommy y va en relación a su experiencia que tiene pues, con diferentes rutas enoturísticas que hace y al parecer los clientes a veces se saturan de ver una bodega detrás de otra. Entonces la pregunta, si empiezas tú Luis, por ejemplo, dice ¿hasta qué punto crees que es el bodeguero el que debe tomar la medida? ¿Es la empresa turística? ¿Es el guía? ¿Cómo se podrían crear unas sinergias más positivas para hacer entender que no solamente es el vino a la bodega, sino que es todo el paisaje cultural y que el enoturismo va un poquito más allá del sitio? ¿Dónde habría que hacer hincapié? ¿La administración, en el sector privado? Es muy difícil, ya lo he dicho y a mí no tiene, yo lo tengo claro, que no podemos dejar que las bodegas decidan, porque entonces sí que lo tienes mal. Yo creo que las bodegas, en el momento en que sean conscientes de que ellas no son las que toman la decisión, para mí la agencia, para mí vosotros los guías, sois los que tenéis que ponerlo muy claro qué es lo que funciona y luego decirle, oye, mira, el bodeguero, vamos a coger y tu vino lo vamos a probar y va a estar en la comida y cambiar y diversificarlo. Pero no permitir que las bodegas, porque repito, las bodegas, con todos mis respetos y con todo el cariño, profesionalizadas en Galicia son muy poquitas las bodegas. La decisión la tiene que tomar el sector profesional y el sector profesional del enoturismo no pasa por manos de las bodegas a día de hoy. Bien, Manuel, a este respecto, tú que eres un profesional con trayectoria, ¿hasta qué punto crees que son permeables los empresarios para diseñar un paquete, ¿no? Porque tú tienes más experiencia creando el paquete en torno al vino.
Yo para mí las cosas interesantes o que creo que pueden ser bueno, susceptibles de construir un futuro interesante en el sector del enoturismo, siempre vinieron por agencias que pierden mucho tiempo diseñando los itinerarios y hablando con sus clientes. Entonces, yo creo que ahí nosotros como guías o como actores implicados en el acompañamiento de la gente que va a llegar a Galicia, somos fundamentales. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros que abramos nuestra mano y que ayudemos y que contribuyamos a que el diseño de esos paquetes creados para esa gente que viene directo o indirectamente a disfrutar de áreas vitivinícolas, pues tengan un programa lógico y razonable. O sea, yo creo que el sector privado ahí es fundamental y los profesionales también. Las cosas bien hechas llevan más tiempo, entonces a veces nos pasa a todos que en plena temporada te llega un programa y ya como llegas agotado de la jornada, no te da tiempo a la réplica, lo dejamos pasar y lo llevamos a cabo. Pero dentro de lo posible sí que creo que necesitamos bueno, pues, ayudar también a nuestros colaboradores y sobre todo a estas agencias que son interesantes. O sea, para mí lo que no tiene ya tanto interés son este binomio que se vino haciendo. Pongo por ejemplo, ¿no? 50 personas en un autobús, un paseo en el barco, vuelta para el autobús, subida a una bodega, explicación enlatada de 45 minutos, cata del vino y otra vez para el autobús. O sea, eso, primero, que no creo que en los tiempos que corren ahora ya sea algo que vaya a tener futuro, y segundo, que ahí priman otros aspectos que son horarios, itinerarios, rapidez y economía, y entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, yo esa batalla ya creo que es preferible no meternos en eso. Pero sí en lo otro, en lo de agencias pequeñas o nosotros mismos también. O sea, nosotros tenemos una agencia de viajes que es derivada de la necesidad de tener el amparo legal para construir también nuestros propios itinerarios. Entonces, pues eso tienes ahí que colaborar. Entonces, esa colaboración pues es lo que va a llevar a productos interesantes, ¿no? Respecto a la administración, mi opinión sincera, como tengo muy poco o ningún contacto con la administración y no sé muy bien cuál es el canal idóneo para poder convencerlos o contactar con ellos, creo que se trata más que en las ocasiones que cada uno tengamos de sensibilizar acerca de lo que es el enoturismo, más que otra cosa. Yo no llego más allá de allá, más allá de ahí. Muy bien. De hecho, sobre la administración tenemos otra pregunta con el compañero José Mosquera. A esta, con todo el respeto y con la confianza que tenemos, te voy a responder yo. Más que nada porque, bueno, nosotros no somos la administración, no vamos ahora a poner el foco en cuáles son las competencias, hasta qué punto son ellos culpables o favorecedores del enoturismo. Evidentemente, ellos colaboran con el Vinobús, con el tren turístico, sí que hacen actuaciones, pero bueno, nosotros no somos quien digamos, para opinar de la buena gestión. Evidentemente sí que hay que tener claro que, bueno, en la sociedad que estamos, en una sociedad capitalista, para bien o para mal, a veces los empresarios del sector privado son los que tienen que tirar el producto y no se puede siempre esperar a que la administración lo haga, ¿no? Por lo tanto, sí que estaría en manos de los bodegueros. Y yo creo que en gran medida está en parte de los profesionales. Aquí entran las agencias de viaje, que deben crear experiencias más allá de los paquetes turísticos enlatados, como diría Manuel, o refritos, como se llame, y especialmente del guía como divulgador. Como ha dicho Luis antes, el vino es algo más que vino. Hay que explicar la cultura, hay que explicar de dónde viene, hacia dónde va, por qué se modificó el entorno y que, bueno, que es una historia mucho más larga que esta. Así que, José, con tu permiso voy a pasar a la siguiente pregunta. En esta voy a juntar dos preguntas, que es para que me comentéis brevemente qué os parecen estos espacios musealizados del vino. Evidentemente es una opinión personal también. Nos preguntan tanto por el Museo do Viño de Ribadavia, que está en Sotratré, y por otra parte del Museo do Viño de Salvaterra. ¿Cómo los veis a nivel turístico? ¿Creéis que pueden funcionar o no? Y después haré otra pregunta al respecto, que es acerca del crecimiento de la viticultura, para que honestamente Luis nos comente si realmente permanece este patrimonio material que es de la manera de hacer viticultura en Galicia. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué os parece, Luis, primero, por favor, el Museo do Viño de Ribadavia o el de Salvaterra? ¿Crees que están bien enfocados? ¿Crees que pueden funcionar? Y había que añadir también el Museo de Cambados y el Centro de Interpretación de Ribeira Sacra, ¿no? Yo creo que cumplen una función necesaria, la verdad, y creo que son complementarios.
Es más, yo cada vez que tengo que hacer una visita y algún etnográfico también que podíamos tener en la Ribera Sacra, yo siempre que tengo que hacer una visita con gente, prefiero llevarlos ahí a explicarlo que no a una bodega, porque todos tienen una bodega. Y personalmente, el de tecnología de Salvaterra Dominio, yo estoy deseando volver a dar clases con alumnos. No tienen por qué ser alumnos de edad, tienen que ir porque yo creo que deberíamos de pasar absolutamente todos por ahí. Para mí creo que es una forma de ayudar a entender. Es como el ejemplo que pongo, quizás es un poco exagerado, pero creo que es muy fácil de entender. En Galicia, como en otras partes del mundo, no tanto en Galicia, pero en muchos sitios la gente, los niños piensan que la leche viene de la puerta de la nevera, la leche viene de una vaca. Esto es una realidad. Pues gracias a estos museos la gente entendería que el vino no viene de dentro de una botella de dentro de la nevera, no. El vino se explica perfectamente en el Museo de Salvaterra o en el Museo que explica toda Galicia, y realmente en este ves la historia y en el otro ves la realidad y la transformación. Creo que son un punto donde a gente que lleves, aparte que he visto muchísimos museos por el mundo, prácticamente cada vez que hay vino he estado en ellos, y los nuestros merecen la pena estar porque cada museo del vino te aporta cosas nuevas, todos ellos. No sé si quieres añadir algo. No, realmente no añadir pues, prácticamente nada. Yo creo que es una oferta que es necesaria, que es complementaria y que además también realizan una labor de investigación, en algunos casos de difusión, de estudio y de ayuda, que es importantísimo. Al final, los que no somos expertos en la materia necesitas fuentes. Esas fuentes muchas veces pues surgen de eso. Y además que por ejemplo, el caso del Museo do Viño, pues el espacio que lo acoge es maravilloso. O sea, la recuperación de ese caserón es recuperar también un pedazo de historia, ¿no? El lugar que abastecía vino a Santiago de Compostela, un lugar dependiente de San Martín Pinario, pues estamos hablando de historia con letras mayúsculas. Entonces yo creo que los museos, desde muchas perspectivas, son necesarios y cumplen su función. Muy bien, yo evidentemente concuerdo con eso. Es un material de apoyo muy importante. Los museos son parte de la memoria visual. A veces la gente ya no sabe cómo son las herramientas que se utilizaban, cuáles eran las maneras de antes y evidentemente siempre son importantes. Nada, nos quedan 5 minutos. Vamos a despedir este programa. Sí que me gustaría hacer mi propia pregunta, que era la que había adelantado antes a Luis, porque me interesa a nivel particular y creo que puede ser interesante, y después ya despedimos la pregunta. Entonces, Luis, aunque Manuel también puede responder, y al hilo de esto de los museos, yo he estado, por ejemplo, en Santo Andrés de Camporredondo, ves las herramientas del pasado, ves cosas que hoy ya están en desuso. ¿Cómo crees que está el conocimiento sobre la viticultura en Galicia? O sea, tenemos riesgo de perder ese conocimiento de cómo se hacía anteriormente, de cómo se trabaja el vino, de cómo se poda. Hay técnicas más modernas, estamos perdiendo lo antiguo, independientemente del entorno, ¿no? Evidentemente esos muros, esos socalcos de piedra, pues ya hoy en día son más complicados de hacer, pero ¿crees que debemos proteger más este patrimonio material, esta manera de hacer vino? Sí, yo creo que, volviendo al enoturismo, para mí la parte que aún... Es que, claro, yo hoy he hablado de la parte grande. La parte a lo que tenemos que acabar es en proteger los paisajes vitícolas. Esos paisajes vitícolas a través de las conducciones. Por poneros un ejemplo, si nosotros recorriéramos Galicia hace 40 años o 20 años, 30 años vitivinícolamente hablando, veríamos que aún conservaban la conducción en vaso, lo que se conoce en el interior de Galicia, y la conducción en parra. Y no tiene nada que ver con el mildio y el oidio, que esos vinieron muy posteriores. Tiene que ver con los primeros pobladores, con los que venían de Etrusquio, los soldados que venían de etruscos o los soldados que venían de Grecia, entre comillas, ¿no? Esa es la diferencia. Eso aún se conserva muy poquito, pero esos paisajes vitícolas hechos en base a la historia es lo que en muchos sitios tiene valor y que por desgracia se está perdiendo, pero aún afortunadamente zonas como pueda ser la Ribera Sacra está conservando y el Ribeiro en menor medida. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, tenemos los últimos 5 minutos, os voy a dar un minuto para que os despidáis o si queréis dejar alguna frase, alguna reflexión para más adelante y ya con esto ya llegamos a la 1.
y nos despedimos para nuestras labores. Entonces, Manuel Ruzo, como hemos dicho, gerente de Arnatura, guía oficial de turismo de Galicia, más de 20 años, bastantes más de experiencia en el sector. Muchas gracias por tu colaboración en esta formación, en este webinario online. Y nada, te damos el turno para que te despidas. Pues gracias a vosotros. La verdad es que hablar de estas cosas es siempre un placer. Siempre te queda el regustillo de no poder a lo mejor expresar o comentar todo lo que igual te viene a la cabeza, pero bueno, que es un tema muy interesante, que animo a todos a profundizar en él, que creo que es una oportunidad para recuperar nuestra propia memoria. Creo que en las zonas a donde acudimos, cuando hablamos con estos viticultores que transmiten pasión, te das cuenta de su inmenso esfuerzo y que sí que se están recuperando muchos espacios y mucho patrimonio que estaba siendo abandonado e incluso población. Entonces, valor paisajístico, humano, cultural y turístico que van todo de la mano y que queda muy, muy redondo y, bueno, y que nos puede permitir presentar a la gente cosas que si nos gustan a nosotros, seguro que también le gustan a ellos. Muchas gracias, Manuel. Y ahora nada, vamos a despedir a Luis, como les decimos antes, máster en Enología y Viticultura, divulgador del mundo y la ciencia del vino, sommelier, hace catas, presenta libros, bueno, un referente. No te oigo ahora, Manuel. Perdón, no te oigo ahora, Rubén. Me está comentando simplemente es la despedida. Sí, pero es que no le oía. ¿No está hablando ahora? No, ahora mismo no está hablando. Es simplemente para que te despidas. Ahora, es que no sé por qué se me colgó él. Bueno, daros las gracias. Decir que para mí sois pieza fundamental, porque creo que si vosotros en ese sentido no se avanza, se puede avanzar tecnológicamente, pero si vosotros sois pieza fundamental, por eso siempre, ya llevo unos cuantos años, no sabía de vosotros cuando me enteré de la existencia de la asociación, llevamos invitándola a todas las acciones que hago, trato de convencer a las administraciones de que cuenten con vosotros de manera imprescindible. Y desde a título personal, daros las gracias porque vosotros estáis ayudando a difundir mi vino. Vosotros colaboráis de manera muy directa en que yo pueda seguir viviendo del mundo que me apasiona y hacer lo que me gusta y todo aquello que esté empujando por este país, que es un país maravilloso que lo merece y lo necesita. Por lo tanto, agradecido y pediros que siempre que podáis invitéis a la gente a que pruebe vinos gallegos porque merecen la pena, que son distintos al resto del mundo. Muchas gracias, Luis. Perdona, fue un problema técnico aquí, se me quedó sin voz la cámara y el móvil. Así que nada, agradeceros la presencia a los dos. Esperamos que sigáis trabajando, que todos podamos seguir trabajando y que esto vaya adelante y que salgamos de esta crisis lo mejor posible. Todos los guías sabemos que debemos ser embajadores de la tierra y los productos de la tierra. Y nada más, recordar que más formación por parte de la Asociación de Guías de Galicia está en la página web y en el apartado de formación específica. Para otra formación presencial que deseamos y queremos hacer en el futuro con gente como Luis, con Manuel, con otros compañeros de empresas que tenemos aquí, las haremos desde la asociación. Y nada más, que tengáis un buen día y un buen fin de semana y muchas gracias por vuestra asistencia.